Voy a invitarles en esta mañana todavía a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1. El hermano Rubén nos guió en un pasaje que refuerza lo que veremos el día de hoy. En Romanos, Pablo habla claramente de la elección, de la predestinación, de la adopción, de cómo el Señor nos tiene seguros en Él. Y Pablo pregunta, bueno, si Dios es el que justifica, ¿quién te puede acusar? Nada nos puede separar del amor de Dios, y eso es por la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. El día de hoy estamos en Efesios capítulo 1, versículos 7 y versículo 8. Me gustaría que pudiéramos avanzar más, pero esos dos versículos son en extremo importantes. Solamente dos versículos, versículos 7 y 8. ¿Me pueden ayudar a leerlos? Todos juntos leemos Efesios 1:7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Cristo, por tu preciosa obra en la cruz. Cantamos hace un momento, es por fe que creemos que tú creaste todo lo que existe, es por fe que creemos que Jesús es Dios en carne, es por fe que creemos que ese sacrificio en la cruz fue un sacrificio suficiente, perfecto, eficaz, no quedó nada pendiente. Es por fe que creemos que Cristo te levantases con poder y victorioso de entre la muerte, derrotases al pecado, a la muerte, y ahora es por eso que por fe que tú nos has dado, creemos que tu gracia nos ha alcanzado, creemos que ahora hemos sido redimidos, hemos sido libres de toda culpa y toda condenación. Padre, admito que no todos tienen esa fe, admito que no en todos hay ese entendimiento, no toda alma aquí presente te conoce personalmente, así que pido tu Espíritu Santo que tú obres, que tú uses tu palabra para producir convicción, fe, arrepentimiento, vida nueva. Gloria a tu nombre, Jesús. Aquellos que somos tuyos, por favor, fortalécenos, ayúdanos a salir de aquí admirando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar sobre redención. Hemos estado hablando recientemente de las riquezas que tenemos en Cristo. Los cristianos, hermanos, somos más ricos de lo que creemos y de lo que entendemos. Nuestras riquezas no son riquezas terrenales, nuestras riquezas no son riquezas corruptibles que con el tiempo se van devaluando, se van perdiendo, son vulnerables. Las riquezas que tenemos son celestiales, son espirituales, vienen directamente de la presencia de Dios, son riquezas de la naturaleza misma de Dios y todas las recibimos a través de Jesucristo y son riquezas de un valor que no se puede medir. Hablamos en las semanas anteriores que una de esas es la elección, que Dios, sin nuestra intervención, sin nuestra iniciativa, Él por su propia voluntad, por su amor, en su soberanía, nos eligió para ser suyos. También nos predestinó, fijó nuestro destino desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados. Y hablábamos la semana pasada de la adopción como la bendición que corona la salvación, como una de las más grandes riquezas del Evangelio. Porque una cosa es que el juez nos haya declarado inocentes, una cosa es que Él haya visto nuestra vida y nos haya nombrado ya como santos, perdonados, sin culpa, pero algo muy diferente es que Él mismo nos adopte como hijos legalmente, oficialmente y eternamente suyos. Qué grandes riquezas tenemos en Dios a través de Jesucristo. Y el día de hoy nos enfocaremos en otra de las grandes riquezas a través de Jesucristo, que es la redención. Y la palabra redención abarca muchas cosas, es muy amplio. Podríamos hablar de redención y hay muchas ramas en las que podríamos explorar y aprender por varias semanas, pero el día de hoy
Vamos a ver lo que encontramos en Efesios 1, versículos 7 y 8. Y me gustaría, número 1, hablar en sí de la redención. ¿Qué es? ¿Qué significa la redención? Cuando hablamos de redención, ¿a qué nos referimos? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primero, ¿qué es redención? La palabra redención es una palabra que originalmente es una palabra compuesta. ¿Qué significa eso? Que está formada por dos palabras. En el original, básicamente las dos palabras son, la primera es fuera de o separación real, y esto junto con una segunda palabra que es rescate o precio de liberación. Creo que la manera más sencilla, más plana y concreta de redimir, de explicar, qué significa redención, es la liberación efectiva mediante el pago de un rescate. Es decir, pagar por el rescate de alguien más para que este alguien sea ahora liberado. Redención no significa solamente perdón. Redención no significa que se olvidó una deuda. Redención tampoco habla de solamente una mejora que se le hizo al ser humano. Redención más bien habla claramente de que antes hubo una condición de esclavitud, de opresión, de encarcelamiento, de encadenamiento. Después hubo un costo real que se tuvo que pagar, y se tuvo que pagar de manera completa, y hay un resultado que es libertad una vez que se efectúa el pago. La palabra redención, así en su significado simple, lo usaban en el mundo grecorromano del siglo I para hablar de prisioneros de guerra. Usted sabe, había guerra entre dos naciones y algunos capturaban soldados enemigos y los llevaban presos. Entonces había un acuerdo, había un pago y liberaban a los soldados enemigos para que regresaran a sus ejércitos, a su nación, a sus familias. También se usaba la palabra redención para pagar por un condenado a muerte. Quizás familiares podían llegarle al precio, a una cuota, a una fianza, y alguien que iba a ser destinado a la muerte o a encarcelamiento para toda su vida, se pagaba para liberarlo o salvarlo de la muerte. Pero también se pagaba, la palabra redención también se usaba para referirse a alguien que estaba retenido. Esto es lamentablemente familiar en nuestros días cuando pensamos en un secuestro. Hay alguien que fue extraído de su casa en la calle y lo llevaron a un lugar y allí está encerrado, incomunicado, perdido, sin esperanza. Entonces los secuestradores llaman a la familia, piden una cantidad de dinero y una vez que se paga la cantidad, son pocas veces, pero liberan al que está secuestrado. Ese pago, esa acción de que hubo alguien encerrado, hubo un pago y hubo libertad. Redención es lo que esto significa. Y una de las imágenes que más comúnmente se usa al hablar de redención, y creo que es correcto, es la de la compra de un esclavo. Sabe, está comprobado que en el siglo I, en el mundo del Nuevo Testamento, existía legalmente el comercio de esclavos. En algunos lugares, de hecho, había mercados oficiales, lugares donde podías comprar y vender personas públicamente, legalmente. Había precios, había documentos, había dueños 100% legales. Ejemplo de ello es Éfeso, Corinto, Roma, Antioquía y otras ciudades importantes. Hay documentos que hablan de comercio de esclavo. Y usted podría llegar y ver a unos varios esclavos ahí formados, encadenados, y el dueño podía hacer con el esclavo lo que a él le placiera. Usted fijaba un precio, me gusta este me gusta, ¿cuánto por estos dos? Se comerciaba. Hay un documento, hay un precio, hay una transacción real. Y esto implica, hermanos, la redención implica que siempre tenía que haber un tercero, una persona, además del vendedor y del esclavo, había un comprador real, había un precio real y había una transacción efectiva. Cuando Efesios 1:7 habla de redención, usa este mismo lenguaje de un esclavo y los
La gente en Éfeso, cuando Pablo habla de haber sido redimidos, ellos de inmediato entienden de lo que él está hablando. De inmediato podrían asociar todo con los esclavos que están ahí en el mercado, que alguien los compra y se los lleva y ahora son dueños de otra persona. Había un comprador, un vendedor y un cautivo, alguien siendo oprimido. Y también notar que la palabra redención no es cooperación, es completamente sustitución. Cuando hablamos de redención, el esclavo no hablaba con el que lo iba a comprar y le decía, hey, ¿cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? ¿O en qué términos? El esclavo no puede hacer nada más que depender de las personas que están haciendo una transacción. Entonces, redención no es participación. El esclavo no llegaba a un acuerdo. ¿Sabes qué? Voy a ser tuyo, pero con esas condiciones. O ¿sabes qué? Yo me entrego a ti, te entrego mi vida, si a cambio tú haces esto por mí. O déjame aportar una parte y me das ciertos privilegios o libertades. No era así. El esclavo, el oprimido, su esfuerzo era completamente inútil para obtener su libertad. Del mismo modo que alguien que está secuestrado no puede hacer absolutamente nada para conseguir su libertad. Ha habido casos en los que las personas logran romper una cerradura o algo y escapan y quedan libres, o algunos soldados oprimidos lograron escapar, levantarse en armas y lograron su libertad. En el caso de redención eso era imposible. Un esclavo no podía hacer absolutamente nada más que depender del que le compraba y de aquel que le vendía. Y es el mismo concepto que encontramos a lo largo de la Biblia. Éxodo 6:6, por ejemplo, cuando Dios ve la condición de Israel siendo oprimidos bajo el régimen de Faraón, fue Dios quien dijo en Éxodo 6:6, yo soy Jehová y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, ustedes, Israel, son completamente incapaces de salir de la esclavitud. Ustedes no pueden por sus propios méritos. Ustedes no pueden levantar alguien que los organice y salgan. Él dice, yo soy Jehová, yo los voy a sacar, yo los voy a rescatar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para sacarlos de esa opresión. Luego también tenemos el mismo concepto en el libro de Ruth. ¿Han leído el libro de Ruth? Hay una mujer, digámosle, desdichada, no tiene familia, no tiene alguien que le dé dignidad, y aparece un hombre, Boaz, al que se le llama el pariente redentor precisamente. Y es un pariente redentor, un pariente cercano, porque él paga una cuota, él paga un precio. Y cuando él paga, ahora él es dueño de todo lo que era de Ruth y de Ruth misma, podríamos decir. Es Boaz, es ese pariente redentor quien le regresa dignidad y le da una vida nueva a Ruth, a su familia y a toda su descendencia. Es el mismo concepto que está en el libro de Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y después dice, aunque mi carne sea deshecha, aunque me muera, aunque estoy en esta condición terrible, aunque físicamente estoy al borde de la muerte, Job decía, yo sé que no es el final. Sé que aquel que vive, mi Redentor, Él va a pagar y Él va a hacer todo porque soy su propiedad, y la muerte no es el final. Aunque mi cuerpo sea consumido, sé que voy a ver a Dios porque hay alguien que me ha redimido, hay alguien que me ha comprado, hay alguien que ha pagado el precio por mí. Cristo mismo presenta esta misma enseñanza en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida, ¿qué dice después? En rescate por muchos. Y la palabra rescate es la misma redención. Él vino a pagar, Él vino a hacer una transacción oficial y pagar para que otros fueran liberados de la esclavitud. Pero después viene la pregunta, bueno, redención entonces, ¿qué es? Es la liberación real, genuina y total del pecador que estaba esclavizado y era culpable, y Cristo efectúa un pago efectivo, total, suficiente, con su propia vida, y ahora nos da libertad. Básicamente eso es redención. Pero después venimos a otra pregunta, redimidos, ¿pero de qué? Si redención es que estabas oprimido y alguien pagó, ok, ¿quién estaba al otro lado? ¿Quién te tenía secuestrado? Ok, ¿quién nos tenía encarcelados? ¿Quién nos tenía oprimidos? Primero, tenemos que dejar en claro que no fuimos redimidos del poder de Satanás. Y eso suena un poco extraño. Satanás es engañador, mentiroso,
malvado, opresor, es un enemigo fuerte, procura siempre la ruina de todo ser humano, odia a Dios y odia todo lo que lleva el nombre de Dios, pero Satanás no era nuestro dueño. Satanás no era quien nos tenía encarcelados y retenidos, incapaces de ser salvos. El pago de Cristo en la cruz no fue hecho a Satanás. Usted no debería de pensar que Cristo allí en la cruz está haciendo una transacción y está negociando con Satanás. Ya te pagué, libera a Alejandro y libera a esos creyentes. El pago no le fue hecho a Satanás porque él no es el dueño. De Jehová es la tierra, su plenitud, todo lo que existe es de Dios. El diablo es muy mentiroso, sí. Él dice, mira, le dice a Cristo, mira todo es mío. Mentiroso, eso es del Señor. Él es el Dios de ese siglo, pero tiene referencia a más bien su influencia sobre el mundo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el diablo sí ciega a las personas, sí miente, sí busca destruir, pero él no posee legalmente a la humanidad. Él no es dueño de nadie. Alguien dice, le vendí mi alma al diablo, ya no hay escapatoria. En la cruz Jesús no le pagó al diablo y el diablo le dijo, bueno, aquí está el acta de Alejandro, te lo regreso, es tuyo ahora, quedó completo el pago. No es así, no fuimos redimidos del poder de Satanás, de su opresión, es otro tema, pero fuimos redimidos. ¿Qué nos oprimía? ¿Quién nos oprimía? El pecado. Fuimos rescatados del pecado, fuimos rescatados de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la condenación del pecado. Quien nos tenía esclavizados no era Satanás, el amo que esclaviza es el pecado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? El perdón de pecados. Aquí no dice el perdón de Satanás, el perdón del pecado, porque allí en el pecado es donde estaba la esclavitud. Y la Biblia enseña consistentemente que el hombre es esclavo del pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:17 dice que nosotros éramos en otro tiempo esclavos del pecado. El pecado entonces es lo que gobierna la voluntad del hombre. Es el pecado que inclina tus deseos, mis deseos, los intereses, los deleites siempre hacia lo malo. Y produce en el hombre toda clase de vicios, de corrupción hacia lo malo. Es el pecado quien te oprime y no te deja en paz jamás en la vida. Es el pecado que tú tratas de portarte bien, tratas de tener limpieza ya en tus ojos, en tu manera de hablar, en tus pensamientos, pero el pecado te arrastra, te seduce y te trae de nuevo y te mantiene siempre allí dominado y encarcelado. Romanos 7, versículos 11 y 23, Pablo expresa que fue el pecado quien me engañó, dice, y el pecado produjo en mí muerte y el pecado me llevó cautivo. Él da un lenguaje siempre de opresión. Romanos 7:14, mas yo soy carnal, vendido, entregado al pecado, como si fuera un esclavo, vendido a la esclavitud del pecado, es el sentido original allí. Él dice, soy un esclavo del pecado. El lenguaje de Romanos siempre es esclavitud, opresión, cautiverio. El pecado tuerce la voluntad del hombre, captura, retiene, somete y produce una vida de ruina. Efesios 2:1, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Primera de Pedro dice que nosotros fuimos rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, porque el pecado produce una vida infructuosa, una vida torcida, una vida en la que la mente vaga por cosas completamente sucias. El pecado nos ahoga, nos domina. Entonces, el mismo pecado que mora en nosotros tiene cautivo al hombre. El hombre, quien quiera que sea, en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento de la historia, puede tratar de reformar su vida, puede tratar de desarrollar hábitos piadosos, puede documentarse con literatura sana, puede tratar de adoptar morales
modales en su vida. Puede asistir a una iglesia, pero jamás de los jamases el hombre podrá liberarse de su propio pecado por su propia cuenta. No puede liberarse de su propia culpa. Cualquier persona sin Cristo puedes intentarlo diario, puedes disciplinarte a ti mismo, puedes encerrarte, puedes abandonar la tecnología, puedes aislarte de todo el mundo, jamás puedes deshacerte por tus propios méritos de tu pecado. Y nuestro pecado ha ofendido a Dios, ha quebrantado su ley. El pecado entonces produce una deuda verdadera delante de Dios y ahora el hombre es incapaz de pagar. Y viene una pregunta conectado con esto: ¿redimidos de qué? Del pecado. ¿Rescatados de quién? ¿Quién estaba al otro lado oprimiendo? El pecado mismo. Pero el pecado produjo una deuda entre Dios y el hombre. Y uno puede preguntarse, ¿pero yo qué le debo a Dios? Está bien, admito, soy pecador, soy mentiroso, tengo pensamientos turbios, mi boca no siempre es lo correcto, pero ¿por qué le debo a Dios? ¿Qué le hice a Él? ¿Por qué soy culpable? ¿Cómo el pecado genera deuda en nosotros? La Biblia enseña que el pecado, hermanos, no es solamente algo malo. No es solamente que agarrases un billete de 500 que no era tuyo. No solamente es que estuvieses coqueteando con otra persona de manera incorrecta. La Biblia presenta el pecado como una falta real delante de Dios, como una transgresión verdadera, legal, oficial delante de Dios. Y por lo tanto eso genera deuda, una deuda real, no una deuda moral, no una deuda emocional, perdón. No es como a veces alguien nos hace un favor y sabe que por cortesía le decimos, ay, te debo unos tacos. Eso es verdad, ¿le debes unos tacos a alguien? No es así con Dios. Es como, no, a mí no me debes unos tacos. Aquí hay un acta oficial, un número de folio, un sello que dice que me debes 500 pesos o lo que sea. La falta hacia Dios no es, pues le debo algo, sí le ofendí. No, es una falta completamente legal, judicial, oficial. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Si tú te pasas un semáforo, está en rojo y tú te pasas y frente a ti está el oficial de tránsito, no es como, pues no es nada, pues solo es un color. No, hay un reglamento y quebrantases una ley y ahora estás en deuda, ahora eres culpable, has transgredido una ley y oficialmente te vuelves en deudor. Y Dios tiene su ley, Él es el creador, Él es el legislador. Él ha establecido claramente lo que es bueno y lo que es incorrecto, ha puesto su ley en tu corazón. Y usted y yo cuando quebrantamos, cuando desobedecemos, estamos quebrantando su ley de manera oficial, legal y generando culpa hacia nosotros. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, ¿sabes lo que hace? Infringe la ley de Dios. Del mismo modo que tú quebrantarías una ley del estado de Jalisco de movilidad o de donde sea en tu trabajo, cometiste una falta, transgrediste la ley y oficialmente ahora eres deudor. Fallamos, violamos una obligación real que teníamos. Nos volvemos deudores porque Dios es juez justo, no solamente es un padre amoroso. La Biblia presenta a Dios una y otra vez. Jehová es juez justo. Y como Él es justo, Él no va a ignorar. Si la ley se quebranta, ahora debes algo y eso es justicia. No es algo emocional, no es algo simbólico. Quebrantamos la ley de Dios, ahora debemos realmente porque hay un juez y ese juez es justo completamente. Y también porque el pecado tiene una pena establecida. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y la palabra paga aquí significa salario, consecuencia, lo que corresponde recibir. No es Dios siendo caprichoso, es el creador, es el dador de la vida, el sustentador, que ha dicho, si tú pecas, aquí está el pago, muerte. Es tan simple como si en su trabajo le dijeran, si llegas 15 minutos tarde te vamos a rebajar 100 pesos. Y usted llega 20 minutos tarde. Usted no puede decir, ¿por qué me rebajas 100 pesos? Así habíamos quedado, así firmaste desde antes de llegar, así dice la ley. Entonces, cuando pensamos en el pecado, ¿por qué le debes a Dios? Porque Él dijo claramente, la paga del pecado, el salario del pecado, la consecuencia del pecado, lo que te corresponde recibir es muerte. Le debemos a Dios porque entonces la deuda no se puede pagar con buenas obras. Uno puede pensar, bueno, voy a hacer cosas buenas para compensar. Sé que soy pecador, pero voy a compensar con cosas buenas. La deuda no se cancela de esa manera. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno podrá ser justificado. Una buena obra no borra una culpa previa.
Obedecer no anula una infracción pasada. Tú no puedes pasarte un semáforo en alto y el oficial te detiene y tú no puedes decirle, pero los 4 anteriores me los pasé cuando estaba en verde. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a decir, tienes razón, siempre los pasas en verde, pero este en rojo? Los anteriores estuvieron bien, así que te voy a dejar ir. Por supuesto que eso no va a pasar. Y el ser humano cree que puede hacer cosas buenas y con esas tapar las cosas malas que hizo. ¿Qué clase de Dios cree usted que es en el que creemos? El pecado nos deja entonces legalmente culpables, Romanos 3:23, porque todos pecaron y estamos destituidos, separados, incapaces de conformar, de cumplir la ley de Dios. Entonces éramos esclavos del pecado, incapaces de rescatarnos a nosotros mismos, y como Dios es perfectamente justo, no puede ignorar el pecado. Si Dios dijera, ¿sabes qué, Alejandro? Sé lo que hiciste, pero soy demasiado bueno para castigarte. Tu pecado es horrible para mí, me has desobedecido, es verdad. Si Dios dijera, pero yo entiendo que eres débil, que eres frágil, así que no pasa nada, borrón y cuenta nueva, todo bien entre tú y yo, todo en orden, eso nos daría un juez injusto. Eso nos daría un juez corrupto, muy conveniente para el hombre, pero un Dios incongruente con Él mismo, incapaz de garantizar salvación. Entonces Dios no es así. Fuimos redimidos del pecado y el pago se hizo para satisfacer la justicia de Dios. Como Él es justo, recto, perfecto, congruente con quien Él mismo es, ve tu vida y eres culpable, eres pecador. Él no puede hacerse ciego a nuestra maldad. Entonces fuimos redimidos del pecado y fuimos redimidos para satisfacer la justicia de Dios. El pago que Dios hizo, lo hizo a través de Jesús para satisfacer la perfecta justicia de Dios. Él es recto, perfecto, tiene que castigar el pecado. Su propia justicia demandaba que Cristo pagara el costo completo. ¿Redención de qué? Pero hablemos ahora, en tercer lugar, ¿cuál fue el costo? ¿Cuánto costó la redención? ¿Cuál fue el pago para que usted y yo fuéramos liberados? Efesios 1:7, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Redención es el acto de rescatar a través de efectuar un pago. No es solo salvar, perdonar, es liberar. No solo es romper las cadenas de opresión, pero incluye un pago que fue hecho. Fuimos liberados, pero ¿a qué costo? Recibimos vida nueva, pero ¿a qué costo? Fuimos liberados de las cadenas del pecado, pero ¿a qué costo? Una deuda cancelada produce liberación. Sin haberla cancelado, no hay liberación. Y el pago lo hizo Cristo. Repito, no fue a Satanás. El pago fue hecho a la perfecta justicia de Cristo. El pago produce una deuda terriblemente impagable para nosotros. La justicia demanda ese pago, Cristo lo pagó, pero ¿cuánto costó? ¿Qué costó? Nuestro versículo nos dice en quién, y quiero hacer una pausa en estas dos palabritas, en quién. ¿De quién estamos hablando? Obviamente de Cristo, quien nos eligió, quien nos predestinó, quien nos adoptó para ser hijos suyos. Entonces ese en quién es obviamente Cristo, en Él fuimos redimidos por su preciosa sangre. Pero pensemos un poco, ¿por qué sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que forzosamente morir? ¿Y por qué no pudo morir? Pensemos, ¿por qué no pudo morir apedreado? ¿Por qué no pudieron atarle una soga al cuello y colgarlo? ¿Qué? Ya murió, se pagó, ¿es suficiente? No. Tenía que ser necesario y obligatorio, de hecho, que hubiera sangre. ¿Por qué no lo pudieron agarrar a garrotazos y listo, matarlo, se terminó, o ahogarlo, o cualquier otro método de muerte? Fuimos redimidos específicamente, claramente, de manera obligatoria y única a través de su sangre. ¿Pero por qué la sangre? Levítico 7:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. La misma sangre hará expiación de la persona. Y Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay ninguna clase de perdón. Si no venimos con sangre, desde la media vuelta usted no puede ser perdonado, no tiene sangre. ¿Pero por qué sangre entonces? Porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. De hecho, cuando una persona se está desangrando, se puede decir en verdad, se le está yendo la vida. Se murió porque ahí estaba, en la sangre estaba la vida, y Dios presentó la sangre, Dios
Asignó la sangre como la vida, como el pago por la expiación. El Nuevo Testamento es congruente con esto. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Romanos 5:9, justificados por su sangre. Hebreos 10:9, tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, y Apocalipsis 1:5 nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una y otra y otra y otra vez, la sangre fue el precio. La sangre fue el costo. ¿Por qué? Porque allí está la vida. Derramar sangre es entregar la vida, porque el pecado exige muerte, no una disculpa. Como la paga del pecado es muerte, entonces alguien tiene que morir vida por vida, si no, no hay pago. Y esa vida tiene que morir y tiene que ser sangre, porque allí está la vida. El pecado exige que haya muerte y no solamente una disculpa, y porque Dios estableció la sangre como el medio de expiación. No es un invento humano, Dios así lo designó, determinó que la culpa se iba a tratar a través de la sangre. Entonces sin sangre no hay remisión, no hay olvido, no hay perdón, no hay nada de negociación en cuanto al pecado. El perdón requiere que la vida sea entregada como si fuera un sacrificio, como lo hizo Cristo. ¿Por qué sangre? La sangre de Cristo, porque tenía el costo más alto. Era perfecta, sin pecado. Tenía que ser Cristo. El costo era la sangre de alguien perfecto. Primera de Pedro 2:22, en el cual no hizo pecado. Tenía que ser su sangre y solamente la de Él, porque ningún pecador puede pagar por otro pecador. Tú no podrías decir, yo amo a mis 2 hijas, a mi esposa, pero yo no podría decir, ¿sabes qué? Voy a tomar el lugar de mi esposa. Aquí está, córtale, quítame la vida. No, porque yo mismo soy pecador. Yo soy culpable, yo merezco ser castigado. Cristo era el único perfecto, no había pecado en Él, y ofrece su preciosa sangre, que es del más alto costo. No solamente era la sangre de cualquier ser humano, era la sangre del Dios hombre siendo derramada por ti y por mí. Debería de ser una sangre pero sin mancha. Primera de Pedro 1:9, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Hebreos 9:14 dice, mira, piensa en todos los sacrificios que se hicieron, las ovejas, los machos cabríos que se derramaron ahí junto al altar, las palomas. Si esas te tranquilizaban la conciencia, después dice Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? ¿Cuánto más esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es el precio más alto, porque es una sangre sin mancha, porque por la naturaleza de Cristo. El costo más alto, porque se ofrece también voluntariamente. Su sangre es lo más valioso, no solamente por quién es Él, pero la manera en la que se ofrece. Él dijo en Juan 10:18, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy poniendo de mí mismo. Se entrega de manera voluntaria. La redención no es un accidente, no es algo violento que Jesús estaba en el lugar equivocado. Es obediencia consciente, amorosa por ti y por mí. Solamente la sangre de Cristo podía satisfacer a plenitud la justicia de Dios. Romanos 3 dice, a Cristo, a quien Dios lo puso a Él como propiciación, como sacrificio, en su sangre, para manifestar su justicia. El precio por tu redención fue la sangre de Cristo, el más alto que pudo haber. Hay un canto, no lo hemos cantado hace mucho, pero hay una parte que dice, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. El costo fue la sangre más valiosa que pudo existir, del Dios hombre que se entrega voluntariamente por amor, sin pecado, por ti y por mí. Por eso la Biblia no dice en quien tenemos redención por su enseñanza. Tampoco dice que tenemos redención por su amor, por su ejemplo. Ni siquiera dice por su muerte. La redención la tenemos por su sangre. Leíamos en Romanos, Dios no escatimó a su propio Hijo. Para dar a entender, lo dio todo por ti. Dio lo más alto, lo más valioso, su propio Hijo. Y Cristo se ofrece a morir del modo más cruel, derramando su propia sangre por ti y por mí. Pero veamos también en nuestro pasaje un siguiente punto. ¿Cuál es la medida? Y eso es algo interesante.
nos redimió del pecado, el costo fue su sangre. ¿Cuál es la medida de este costo que se pagó? Nuestro pasaje nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y vamos a hacer una pausa aquí. Esa gracia, esa redención, ese amor, ese perdón de pecados, lo hizo según las riquezas de su gracia. Ese precio pagado, esa preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz, aunque invaluable, hermanos, no fue dada de manera forzosa. Dios no entregó su sangre a regañadientes, tampoco como algo ligero ni de menor importancia. Dios es infinito y salvarnos a usted y a mí no fue algo de menor importancia. El versículo 7 dice: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, nos redimió según las riquezas de su gracia. Dios hizo desbordar sobre nosotros, dice otra versión de la Biblia, Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su gracia, de su generosidad. Otra versión dice: así de abundante es su gracia. Otra versión dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan rico en gracia hacia usted y hacia mí. Pablo no dice que Dios nos salvó solo según su gracia. Tampoco dice según su mucha gracia, pero usa la frase según las riquezas. Y quiero que veamos esta frase. El costo que dio por ti y por mí lo hizo según su gracia, sí, pero algo mucho mayor, según las riquezas de su gracia. Eso es bastante simple, pero muy profundo. Al redimirte Dios a ti y a mí, al pagar ese pago por nuestra libertad, Dios no actuó en proporción con nuestra necesidad humana. Nos salvó no con el mínimo necesario. Nos perdonó no calculando, como salvarnos, como decimos aquí en Guadalajara, así de panzazo, como cuánto es lo mínimo que tengo que pagar. Nos salvó, hizo el pago según la riqueza que excede a todo entendimiento. La medida del pago que Cristo hizo por ti y por mí fue la riqueza misma de Dios y no la capacidad humana. Imagínense esta situación, imagínense que tuviéramos una situación aquí en el templo en el que tuviéramos que hacer un arreglo específico, que tuviéramos que comprar, digamos, 5,000 ladrillos y 5 vigas, y que en la congregación hubiera 2 hermanos con muy, muy buen ingreso, y uno de ellos dijera: hermano, yo doy 10,000 pesos, y saca la cartera. Bueno, no cabrían en la cartera, pero saca una paca de billetes y uno tras otro: aquí está, yo doy 10,000 pesos para esta compra, para este arreglo. Todos pensaríamos: wow, qué hombre tan más generoso. Pero otro hermano toma un papel y me da su número de cuenta y dice: úselo todo. Y tiene en esa cuenta almacenado todas sus riquezas. Y dice: tómenlo todo, por favor. Cuando Cristo te rescató a ti, cuando Cristo pagó en la cruz y derramó su sangre para pagar nuestro rescate, pagó en proporción no a lo que necesitábamos, sino en proporción a sus grandes y enormes e inagotables riquezas. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia no empató con el pecado. La gracia rebasó por mucho el pecado. El pago no fue el mínimo, no fue como: a ver, ¿con cuánto la libramos? A ver cuántos pecados son, entonces aquí, ese es el pago. Él pagó por nosotros, nos redimió según las riquezas de su gracia. Y la expresión hizo sobreabundar para con nosotros habla de exceso, habla de desbordamiento, habla de un sobrepago, habla de mucho más de lo necesario. Pablo no percibe la gracia como mínima, como justa, como muy apenas. Siempre habla de la gracia como excesiva. La gracia rica de Dios no solo paga la deuda, inunda la vida del que ha sido redimido. Nos perdona, nos redime, nos libera, pero no en proporción a lo que necesitábamos, sino en proporción a lo mucho que es Él. Recuerdo 3 personas bien en mi vida que no me acuerdo muy bien el contexto, pero me dieron su tarjeta. Tome, ese es el NIP para pagar algunas cosas. Eso es muy difícil de ver. Yo no sé si lo haré un día con alguien,
puede ser mi esposa, mis hijas quizás, pero voy a vigilar qué movimientos hicieron. Cuando el Señor pagó por ti, abrió su tesoro. No dijo cuánto es el mínimo. Donde sobreabundó el pecado, la gracia rebasó por mucho. No pagó tu vida, no compró tu alma apenas. Por eso dice Romanos, si Dios no escatimó a su propio Hijo, y en buen plan, hermanos, se los digo con mucho amor, ¿por qué el miedo a la vida? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la incertidumbre? Lo que Cristo pagó por ti fue según sus riquezas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿O por qué estar coqueteando con el pecado? ¿Qué necesidad tenemos? Fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo, que es algo invaluable y se pagó con la riqueza de Dios. ¿Qué miedo al futuro? ¿Qué necesidad de estar persiguiendo cosas temporales y huecas y vacías? ¿Que acaso Cristo no lo vale todo como para entregarnos completamente a Él? Por eso Pedro decía de manera acertada, a los que creemos, a ese grupo de elegidos, predestinados, llamados, que Dios produjo fe en ellos, salvación, vida nueva, les abrió el entendimiento. A los que creemos, Cristo es precioso. Que Dios nos ayude a poder aferrarnos a esta gran verdad. El gran precio que Él pagó por nosotros no debería de restar más que vivir agradecidos, vivir para su honra y para su gloria. Y por último, hablemos del resultado. Que nos redimió del pecado, el costo, la medida la proporción con la que Él pagó, pero el último es el resultado. Y hay dos cosas aquí que sobresalen. El versículo 7 obviamente nos da el primer resultado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En qué resultó la redención? Perdón de pecados. Y versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. La redención produce dos resultados sólidos de acuerdo a esos versos. Hay más en la Biblia. Uno de ellos es un resultado legal, judicial, jurídico, oficial. El otro es un resultado espiritual. El primer resultado es el perdón de pecados. Pablo pone el perdón de pecados como el primer resultado contundente de la redención. Sin perdón no habría restauración en nuestra relación con Dios. Sin perdón no habría verdadera libertad. Sin perdón no hay nada. Todo lo demás en la vida cristiana descansa en esta gran verdad y en el hecho de que Dios nos ha perdonado. Toda tu vida cristiana pende de esta gran verdad. He sido perdonado. Ahora me presento delante de Dios y Él ya no me ve a mí como alguien inmundo, alguien mentiroso, un ladrón. Él ve a mí y mis pecados han sido despedidos, echados fuera, arrojados al fondo del mar, sepultados, Dios, para que Dios jamás los recuerde. La palabra perdón, de hecho, significa en la Escritura liberación, cancelación, remisión, como despedir, de hecho, como decirle hasta nunca jamás. Es lo que significa la palabra perdón, a una deuda, a una culpa. Perdón en la Biblia no significa agarrar el pecado y hacerlo pequeño. Perdón en la Biblia tampoco es ignorar el pecado. Perdón en la Biblia tampoco es olvidarlo y ya no lo tratamos. Hay que olvidarnos de esto. Pero nunca hablamos, nunca se negoció. En la Biblia siempre habla de una culpa real, una culpa que realmente ha sido removida porque ya fue tratada, ya hubo una negociación, ya hubo un pago, entonces ya no hay nada que condenar a alguien. Es lo que dice Romanos 8:1. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo? Hay perdón, porque hubo perdón allí. Y el perdón, hermanos, bíblico ocurre primero en el tribunal oficial de Dios antes que en el hombre. Cuando usted y yo, por la fe, por obra del Espíritu Santo, depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos da vida nueva. ¿Sabe? En ese preciso momento, ante la corte de Dios, ante el trono de Dios, de manera oficial, jurídica, legal, somos perdonados. Antes de que nuestro corazón pueda decir, me siento limpio, me siento perdonado, primero sucedió allá arriba ante Dios a través de la sangre de Cristo. Dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. La justificación declara a usted y a mí justos. El perdón declara, está cancelado, no hay más condenación. Colosenses 2:14 me gusta mucho.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El lenguaje de Pablo en Colosenses es: había una acta en contra tuya. Había un acta de acusación, todo lo mal que hicimos, así con detalle, y el acta era increíblemente grande y horrible. ¿Qué hizo Cristo? Anuló esa acta, la canceló. Ya no hay Alejandro Galaviz, busquemos su historial de maldad, ya no hay. Eso es el perdón de pecados. Cristo en la cruz agarró esa acta y la clavó y la pagó y la canceló con su propia sangre. No hay más condenación para usted y para mí. El perdón es completo también, no es parcial. La Biblia insiste siempre en un perdón completo, perdonándonos todos los pecados. Dice Colosenses 2:3, los pagó allí en la cruz. ¿Cuántos? Todos, no algunos, no los más graves, no los más escandalosos, no los públicos. Y eso incluye pecados pasados, presentes y aún los que ni siquiera hemos cometido. Todos fueron pagados, cancelados, olvidados, remitidos por Cristo en la cruz. Por eso el creyente no debería de seguir viviendo, pagando cuotas de pecado en su conciencia. Más bien aquel creyente maduro que conoce la Escritura, vive en santidad, camina en santidad, busca la voluntad de Dios en su diario vivir y tiene esa seguridad de que su deuda ha sido cancelada. Ya no se atormenta por aquellos actos terribles que cometió cuando era joven, o aquellas cosas que hizo y nadie nunca lo vio y se arrepintió y Dios obró en su vida. El creyente verdadero ahora tiene descanso, ahora justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Mi memoria todavía me hace recordar cuando agarré ese dinero de mi papá, cuando le robé. Mi memoria todavía me arrastra y me lleva a aquellas cosas que vi que no debía haber visto, aquellas situaciones, lugares, palabras que dije. Pero perdón es el Señor. Nos dio un perdón completo, no parcial. Y ese perdón cambia la relación con Dios. Antes había culpa, separación, temor. Ahora hay paz, acceso, comunión. El perdón no solamente limpia el registro, pero abre nuestra relación con Dios. Y es la base para el descanso y la vida del creyente. Sin perdón, cuando no hay perdón, obviamente hay inseguridad, temor, un esfuerzo propio por compensar. Pero cuando entendemos el perdón, la redención a través de la sangre de Cristo, hay descanso, gratitud y una obediencia completamente gozosa. Me gusta mucho cómo lo expresa Salmo 103. Así como está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Tan simple como norte y sur, izquierda o derecha, uno para allá y el otro en sentido contrario. Así de lejos, dice la Biblia, que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará a lo profundo del mar nuestras iniquidades para nunca jamás recordarlas. Y repito esta canción una y otra vez, Él siendo omnisciente, Él decide, Él elige olvidar mis fallas. Su gracia es mayor. Y otro beneficio de la redención no solamente es el perdón de pecados, pero sabiduría e inteligencia, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Está hablando de las riquezas de su gracia, la hizo sobreabundar para con nosotros. Pero después dicen toda sabiduría e inteligencia. Esto estará conectado con la siguiente sección. Pero la misma gracia, hermanos, la misma gracia que a usted le ha perdonado es la misma gracia que también ilumina nuestra vida. No es una inteligencia humana, no es una inteligencia natural, no es un cerebro con alta capacidad intelectual, no es habilidad filosófica. La Biblia habla de un entendimiento espiritual que viene solamente de Dios. El pecado oscurece el entendimiento, Efesios 4:18, pero cuando somos redimidos se nos quita la culpa, pero también esa oscuridad que antes nos dominaba, ahora se disipa por la obra de Cristo. En Efesios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos da entendimiento. Ahora en Cristo, usted y yo recibimos discernimiento, entendimiento, luz, habilidad para entender la obra de Cristo, entender lo que Él hizo en la cruz, su voluntad, su propósito y cómo enfrentar cada situación en dependencia completa de Él. Perdón de pecados sin entendimiento podría resultar en creyentes inseguros, una fe superficial e inestable, una vida cristiana desorientada.
Pero aquel que ha sido perdonado, pero también se le ha dado entendimiento y sabiduría, saber de dónde fui rescatado, saber quién me rescató y saber a qué precio me rescató, cuando viene esa luz y ese entendimiento, ahora nos rendimos a Él y a su voluntad. Conoceréis la verdad y la verdad es lo que te va a hacer libre. Te ayuda ahora a obedecer por deleite, por gratitud. Ahora te ayuda a ir a la palabra de Dios porque deseo este alimento. El Señor nos perdonó, pero también nos ha dado luz, nos ha dado su Espíritu Santo para enseñarnos. Termino, quizás han escuchado la historia de Anthony Burns. Anthony Burns fue un esclavo por ahí por 1850. Él vivía en Virginia y logró escapar. Saben que en Estados Unidos hubo un tiempo de esclavitud hacia hombres afroamericanos. Anthony Burns logró escaparse de su dueño legítimo y se escondió en un barco y llegó a Virginia, donde era una ciudad libre de esclavos, una ciudad santuario que le llamaban. Durante un tiempo él logró vivir como hombre libre, pero su dueño, su opresor, logró dar con él y lo encarcelaron. Había una ley llamada la ley de esclavos fugitivos que decía, si un esclavo se escapó y lo encuentran, aunque esté en una ciudad libre, la ley no lo puede proteger, tiene que regresar a su verdadero dueño, al lugar, a la plantación donde él estaba allí. Entonces lo encontraron, lo encadenaron, lo juzgaron y lo devolvieron legalmente a su amo. La historia dice, sin exagerar, que había más de 50,000 personas alrededor de la casa de gobierno exigiendo la liberación de Anthony Burns, creyendo esto es muy opresor, eso es muy injusto. El gobierno no hizo caso a nadie, armaron una escolta de soldados federales, lo escoltaron hasta la plantación de su dueño, no pudo ser libre. Y miles de ciudadanos viendo con indignación. La ley había dicho, este hombre es propiedad privada, tiene un dueño, tiene que regresar con él, no hay de otra, no se puede apelar. Lo llevaron de regreso al sur, su amo lo vendió nuevamente. Pero su historia es muy preciosa porque un grupo de cristianos, guiados por un pastor, juntaron suficiente dinero, hicieron lo impensable, lo compraron. No armaron una redada para llegar de noche y hacer con violencia, liberarlo. Fueron y legalmente lo compraron, pagaron todo el precio que se exigió y en 1855 él fue comprado legalmente y puesto en libertad. Todavía existe el recibo de la transacción. Fue una redención literalmente. Lo más poderoso es lo que siguió después, que este hombre Anthony Burns no solo fue libre, fue restaurado, estudió y se convirtió en ministro cristiano, regresó de nuevo al sur donde antes fue esclavo, pero ya como predicador del evangelio. La redención no solamente fue que salió de cadenas, pero recibe una vida nueva, un nuevo propósito. Su pago fue completo en su totalidad. En resumen, el día de hoy, hermanos, usted y yo éramos esclavos del pecado, completamente esclavos, incapaces de liberarnos solos. Nuestra maldad nos tenía allí secuestrados, encadenados, oprimidos. La justicia perfecta y santa de Dios exigía nuestro castigo, pero Dios envió a Jesucristo, quien pagó el precio completo para rescatarnos. Y solo 2 exhortaciones. Si usted no conoce a Cristo personalmente, si usted no tiene a Cristo, Él no es su Señor y su Salvador, usted puede sentirse libre, usted puede sentirse próspero, puede sentirse que todo está en orden. Su pecado lo ha condenado, lo ha cegado, y si usted muriera el día de hoy, lo siguiente que presenciaría al abrir sus ojos sería el infierno mismo. Solamente Cristo puede salvar. Y si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, si Él le ha dado vida nueva, su alma costó lo más valioso que puede existir, la sangre de Cristo. No fuimos comprados, dice Pedro, con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Nuestra vida debería de ser para honrar, glorificarle a Él, imitarle a Él, agradecerle a Él todos los días. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Pido, por favor, nos ayudes a nunca olvidar dónde estábamos, cómo estábamos,
completamente esclavizados, perdidos en el pecado. Nuestro propio pecado nos ahogaba, nos oprimía, nos tenía condenados sin ninguna esperanza. Nuestro único salario era la muerte, la ira, la condenación eterna. Pero Cristo, gracias porque tú nos vistes en nuestra condición perdida. Nosotros no podíamos contribuir para nada, no podríamos pagarte nada. No había nada que pudiéramos hacer como para que pudiéramos pagarte un poco, compensar tu grande amor. Solo por tu amor, solamente por tu soberanía y misericordia pagaste el precio más alto imaginable. Tu sangre preciosa allí en la cruz. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a corresponder, Dios, con gratitud y adoración a tu majestuoso nombre. Pero también te pido, Dios, si alguien aquí justo ahorita no te conoce, Dios, si alguien no sabe en dónde va a pasar la eternidad, en realidad solo tu Espíritu Santo puede hacer esa preciosa obra en ellos. Te pido que quebrantes sus corazones, que les hagas ver la verdadera esclavitud en la que están, la opresión en la que están y no se dan cuenta. Abre sus ojos, abre su entendimiento y muéstrales a Cristo, el precioso Salvador, y su hermoso y completo sacrificio. Jesús, toda la gloria es para ti. En tu precioso nombre oramos. Amén.